Hola a todos, mi nombre es Donovan Ramírez. Bienvenidos una vez más a este tipo de videos en los cuales trataré de explicarles de forma muy general y muy sencilla los conceptos básicos de telecomunicaciones. El día de hoy me gustaría platicarles acerca de algo que conocemos como provisioning o aprovisionamiento. Este concepto de forma muy sencilla es dar de alta, modificar o dar de baja la información de nuestros usuarios en una base de datos. ¿Qué es esto de forma más coloquial? Que si yo voy a un centro de atención y pido un plan o pido simplemente un servicio de voz, me van a asignar un número y me van a poder dar a elegir algún plan de datos o voy a poder yo seleccionar qué servicios son los que quiero con esa línea. Ese tipo de información que yo proporciono para que me den de alta en la base de datos se le conoce como aprovisionamiento. Entonces, cuando ustedes en una red escuchen vamos a aprovisionar el usuario, significa que vamos a dar de alta ese usuario para que exista en nuestra red y pueda hacer uso de ella. Si yo quisiera entrar a un edificio donde no me conocen, donde no tienen información, obviamente me van a restringir la entrada. Lo mismo sucede en telecomunicaciones. Si yo quiero entrar a una red, primero tienen que darme de alta en esa red para que yo pueda hacer uso de los servicios. ¿Cómo es una topología de aprovisionamiento? Imaginemos que ustedes tienen que aprovisionar o tienen que dar de alta 1000 usuarios a la semana. Ahora imaginemos que en una semana tienen que dar de alta 200,000, ahora 500,000. Obviamente ustedes no lo pueden hacer de forma manual. Necesitamos un sistema más complejo que lo haga de forma automática cada vez que una solicitud llegue. Aquí es donde entra el sistema de provisioning, el cual es un conjunto de elementos que van a hacer una traducción de comandos para poderlos depositar en las diferentes bases de datos que existen en nuestra red. Quiero explicarles que existen diferentes bases de datos que nos sirven para diferentes servicios. La primera y la más importante es en donde vamos a dar de alta la información de nuestro usuario, es decir, el número o los identificadores que vamos a usar para que ese dispositivo se pueda comunicar con otros en la misma red o fuera de la red. De la misma forma tenemos que dar de alta las llaves de autenticación, como el ejemplo que yo les ponía ahorita. Si yo llego a una red y esa red no me conoce y yo no vengo con mis llaves o con mi información la cual tienen ellos, no me van a dar el acceso. Aquí es donde también vamos a dar de alta servicios básicos. Básicos me refiero a que el usuario pueda hacer llamadas, que pueda mandar mensajes de texto, que pueda estar en otras redes, las cuales a esto se le conoce como roaming, el estar en una red o en otra físicamente. Más adelante platicaremos un poquito más acerca de esto. También tenemos bases de datos en las cuales vamos a poder dar de alta servicios de telefonía. Esos servicios de telefonía son conocidos como llamada en espera, desvío hacia buzón de voz, barring o lo que son restricciones de llamadas. Anteriormente teníamos muy común el escenario de, oye, quiero una línea, pero quiero que me restringas las llamadas a números internacionales o quiero que las restringas hacia los 044. Ese tipo de servicios se dan de alta en los servidores de aplicativos. Si tú estás trabajando en una red de telefonía móvil, también tienes que dar de alta en la base de datos donde aplicamos las políticas de calidad de servicio. ¿Qué es esto? Cuando tú haces una llamada, esa llamada usa recursos para mandar la voz. Pero si tú haces una videollamada, necesitamos otros recursos y esos recursos pueden ser o no más importantes que los de la voz. Entonces aquí es donde vamos a definir la importancia que van a llevar estos tipos de servicio. Principalmente tenemos servicios clasificados para voz, video, datos e incluso llamadas de emergencia. Y finalmente tenemos una base de datos la cual nos va a ayudar a definir si el usuario se va a quedar en nuestra red. Es decir, cada vez que hagamos una llamada a un destino, si ese destino se va a quedar en la misma red o tiene que salir hacia otras redes. ¿Cómo es esto? Les voy a poner un ejemplo para esta última base de datos. Imaginemos que el usuario de la compañía roja quiere marcarle a otro usuario. Y el número de B o el número de destino igual pertenece a la compañía roja. Eso quiere decir que aquí hubo una consulta en esta base de datos donde se definió que ese número de B o ese destino sí nos pertenecía al mismo carrier. Imaginemos que ahora este usuario A le quiere marcar ahora a un usuario de la compañía morada. Eso quiere decir que ese usuario no se va a dar de alta en esta base de datos. Cada vez que nosotros hagamos una llamada, se va a hacer esta pregunta.
Es decir, ¿ese usuario pertenece a la misma red o no? Si nos pertenece a la misma red, la vamos a terminar aquí. Si no nos pertenece, la vamos a mandar a otra red. Eso es lo que hace esa base de datos. ¿Cómo se ve ya una topología de aprovisionamiento? Y esto me gustaría invitarlos a que ustedes en la red donde estén pregunten cuál es la topología de aprovisionamiento. Es decir, qué elementos son los que están usando para dar de alta el usuario y sus servicios. Tenemos un sistema de aprovisionamiento, el cual puede estar conectado o no a un adaptador de red. Esto es opcional. ¿Cuál es la diferencia? Que el sistema de aprovisionamiento solamente tiene que crear una interfaz para este adaptador, y ese adaptador lo que va a hacer ya es conectarse a las demás bases de datos. O tenemos la opción en la cual el sistema de aprovisionamiento también se puede conectar directamente. ¿Cuál es la diferencia? Depende de los costos, depende de la solución del proyecto, depende de muchísimas cosas. Aquí lo importante es traten de identificar qué solución es la que ustedes tienen. Hablando ya un poquito más de forma conceptual, o los elementos de red que ustedes van a ver en sus soluciones o en donde ustedes estén trabajando, lo van a encontrar de esta forma. El sistema de aprovisionamiento se le conoce como BSS. Este adaptador también lo pueden encontrar de diferentes nombres dependiendo de la solución que tengan o del carrier en donde ustedes estén laborando. La base de datos principal, dependiendo de la tecnología, la van a conocer como HLR, HCC, UDM para 5G. Los servidores de aplicativos también, dependiendo del proveedor con el que ustedes tengan contacto, se le va a conocer como TAS o como AS o como ATS. Aquí tenemos algo importante. El PCRF, o la base de datos donde asignamos las políticas de calidad de servicio, este nombre que les estoy poniendo aquí es el nombre del elemento de red. Eso quiere decir que este elemento se llama así en cualquier red a donde ustedes vayan, sea en México, sea en Estados Unidos, sea en China, se llama PCRF. El nombre del producto es como se le llama dentro del proveedor. Es decir, el proveedor le está poniendo un nombre específico a su solución, que se puede llamar, les voy a poner un pequeño ejemplo, se puede llamar UPSC. Y si ustedes le preguntan a alguien de de otra empresa, oye, ¿tienes un UPSC? Te va a decir, no, ni idea, ¿qué es eso? No, no me suena. Pero si ustedes le dicen, oye, ¿tienes un PCRF? Te va a decir, sí, claro que sí, sí lo tenemos. Y finalmente la base de datos de NUM, donde definimos si el usuario nos pertenece o no. Aquí, dependiendo también del proveedor, van a encontrar diferentes nombres. Pueden encontrarlo como ENS, Titan, IPworks, dependiendo de la solución donde estén. Muchísimas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Les agradecería muchísimo si me pueden hacer saber en los comentarios si este tipo de videos les sirve, si fue muy complejo, si fue muy rápido, si les gustaría que agregara un poco más de detalle, si les gustaría una segunda parte donde entremos más al detalle a cada una de las cajas, cuál es en realidad la topología estándar, dónde poder encontrar esta información en internet. Obviamente no puedo yo proporcionar información de las empresas, pero sí puedo darles una introducción para que ustedes, donde estén laborando, puedan investigar un poco más de qué es lo que se implementó y el por qué se implementó. Cuando nosotros llegamos a una red, hay documentos de 1000 hojas donde se definió todo esto, pero hay veces en que no nos explican, oye, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que debo de poner atención? Espero que este tipo de videos les sirvan para eso. Les agradezco muchísimo de nuevo por su tiempo y por favor ayúdenme a compartir este tipo de contenidos.